Vamos a ver la práctica número 7 del Laboratorio de Ingeniería Electrónica. Se llama esta práctica regulador de voltaje serie. Mi nombre es Hugo Antonio Ledesma Mata, con matrícula 1655950. El objetivo o los objetivos: diseñar un regulador de voltaje serie ajustable, comprobar el funcionamiento del regulador, medir la resistencia de salida del regulador, medir el porciento de regulación de línea, comprobar el funcionamiento del circuito de protección contra un cortocircuito. Esta es la lista de materiales y equipo que vamos a requerir para el circuito. Esto es resistencia, multímetro, amplificador, diodos y bueno, este es el circuito que vamos a implementar en Multisim y yo ya lo tengo aquí listo. Esta parte de la teoría preliminar. Bueno, en el procedimiento nos pide que la parte 1 nos pide implementar el circuito regulador de la figura 1 y vamos a iniciar con un valor en las resistencias de 1000 kilo ohms y vamos a ajustar el voltaje de entrada de 20 volts. Esto ya lo tenemos aquí listo, el voltaje de 20 volts y la resistencia de 1000 ohms o 1 kilo ohm. En el punto 2 nos pide ajustar el valor de referencia del voltaje ref a un valor de 1.2. Este que tenemos aquí, este voltaje de aquí, 1.2. Y medir el voltaje de salida del amplificador para checar que no esté saturado. Dice, se sabe que está saturado si mide cerca del voltaje de entrada. O sea, si mide cerca de 20 volts, está mal. Bueno, vamos a checar eso. Corremos y tomamos lectura. Tenemos que el voltaje es 6.79, lo cual comprobamos que no está saturado porque no mide cerca del voltaje de entrada, y el voltaje de entrada son los 20 volts. Y bueno, vamos al paso siguiente. Bueno, después de haber comprobado el paso número 2, nos pide que ajustemos esta resistencia para obtener el voltaje de salida mínimo y registrar su valor, y va a ser el voltaje de salida máximo y registrar su valor. Esto lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a poner esto al máximo para obtener el voltaje mínimo. Corremos, tenemos 5.43 volts. Y para obtener el voltaje máximo, corremos, lo ponemos a 0, corremos y checamos. 16.5 volts de voltaje máximo. Ahora nos vamos al siguiente paso.
Este siguiente punto nos pide que el voltaje de entrada se va a mantener en su valor nominal de 20 volts, pero vamos a tener que ajustar esta resistencia para poder obtener un voltaje de 10 volts con una resistencia de 1000 ohms y vamos a ir cambiándolas de 1000 a 680, luego 470, luego 330. Pero nos debe medir siempre un valor de 10 volts o lo más cercano posible. Esto se hace de esta manera. Hay que ajustar este, como dice, hasta que nos dé un voltaje de 10. Entonces vamos a correr ahí. Vamos a ver qué voltaje nos toma. Nos toma 8. Queremos 10. Aquí nos toma 9.39. Aquí en 30, si lo ajustamos a 30%, ya nos pasamos, tenemos 10.37. Este es el voltaje más cercano que podemos obtener a un 34%. Si le damos más para abajo, nos vamos a pasar de los 10. Entonces, así sacamos el voltaje que nos pide. Y vamos a hacer una división entre el voltaje, este voltaje y la resistencia. Y nos van a dar estos resultados. En el siguiente punto vamos a continuar igual con el voltaje de 20 y vamos a ajustar a 10 volts y vamos a cambiar la resistencia a 100. Aquí ya la tenemos resuelta. Entonces el valor que nos dio Multisim, lo más cercano a 10, por ejemplo aquí dice 22 volts, corremos 6.021 volts, y lo que tenemos aquí. Y aquí está esta resistencia de 100 que cambiamos. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bueno, en el siguiente punto vamos a volver a ajustar el voltaje de entrada a 20 volts. Vamos a colocar una resistencia de 10 ohms. Para crear un cortocircuito vamos a medir la corriente indirecta y vamos a medir el voltaje y bueno, esto se hace de esta forma. Y aquí ya modificamos la resistencia, ya tenemos aquí los 20 volts, corremos y este es el voltaje que ajustamos, como lo teníamos antes. 4. Este es el voltaje que nos está tomando. 6.
Dice, si eliminamos el cortocircuito, tenemos el voltaje que nos daba antes, el 9.94. Y bueno, aquí podemos ver la gráfica de voltaje de salida contra corriente de salida. Y aquí vemos que va aumentando la corriente. El voltaje siempre es fijo de 9.868 y la corriente aumenta, pero el voltaje se mantiene fijo. Y de la gráfica anterior determinamos los cambios totales de voltaje, que aquí ya los tenemos. Y el punto número 3 nos pide sacar la resistencia de RO. Entonces hacemos una división entre el voltaje salida y la corriente salida y nos da este resultado de 0.109 ohms. Y aquí tenemos otra curva de voltaje de salida contra voltaje de entrada y salida. Y vemos que conforme aumenta el voltaje de salida, también va aumentando el de entrada. Porque pasamos de 18, 19, 20, 21, 22 y se fue moviendo de 6.18 a 6.019 a 6.020 hasta llegar a 6.021. Y aquí tenemos también este dato. Es 4 volts porque tenemos de 18 a 22, que son 4 de diferencia. Entonces aquí lo ponemos y igual 0.004 miliamperes. Con esta fórmula que tenemos aquí, determinamos el valor de la corriente de cortocircuito que hicimos en el paso 7. Y nos da que da 0.069. Y el valor de la resistencia de salida del regulador nos da 0.197 ohms, resolviendo esta fórmula. Y determinamos el factor de regulación con un 84.50%, que estos datos los sacamos de pasos anteriores. Y se nos pregunta cómo se puede medir la corriente de cortocircuito usando el simulador. Bueno, como lo hicimos en el multisim, aquí pusimos el cortocircuito, pusimos los 10 ohms y medimos. Entonces las líneas del multímetro las conectamos aquí en el circuito y así medimos la corriente de cortocircuito. Y eso sería todo por la práctica número 7.